En el mundo del fútbol, representar a tu selección nacional es el sueño de todo jugador, pero no siempre termina siendo la de tu país de nacimiento. A veces por la competencia, por raíces o incluso por oportunidades, algunos futbolistas mexicanos deciden vestir otra camiseta que no es la del Tri. Así que en este video vamos a repasar 10 jugadores mexicanos que juegan para otra selección. Comenzamos con Santiago Ormeño. El delantero, nacido en Ciudad de México, se dio a conocer en 2020, cuando a sus 26 años pasó de ser un completo desconocido a ser el goleador del Puebla. En total, entre la Apertura 2020 y el Clausura 2021, Ormeño anotó 17 goles con la franja. Se hablaba sobre una posible convocatoria a selección mexicana. Sin embargo, a pesar de su gran momento, Ormeño no era del agrado del Tata Martino, en ese entonces entrenador del Tri. No lo quiso convocar y es ahí cuando surgió la posibilidad de representar a otro país. Santiago Ormeño es nieto de Walter Ormeño, portero peruano que jugó en los años 50 y 60, atajó en la selección de Perú y jugó para 4 equipos mexicanos, entre ellos el América. Es por ello que Santi Ormeño contaba con nacionalidad peruana y tras la no convocatoria de selección mexicana, Perú lo convocó para la Copa América 2021. Además de Copa América, Ormeño jugó partidos de eliminatorias y partidos amistosos, todo esto entre 2021 y 2024, pero el delantero no estuvo a la altura. En 13 partidos que jugó con la selección de Perú no anotó ni un solo gol ni dio asistencias. Su nivel fue bajando, pues al salir del Puebla fracasó en equipos como León y Chivas, y ahora a sus 31 años ya ni siquiera tiene equipo. Otro caso es el de Alejandro Zendejas. El extremo derecho nació en 1998 en Ciudad Juárez. Años después se mudó con su familia a El Paso, Texas, ingresó a las fuerzas básicas del FC Dallas y en 2015 debutó profesionalmente. Adquirió la nacionalidad estadounidense y comenzó a ser convocado a la selección de Estados Unidos en categorías menores. En 2016 Chivas lo compró, no le fue bien, dejó de ser tomado en cuenta por Estados Unidos y en 2020 fue transferido al Necaxa, donde al poco tiempo logró convertirse en la figura del equipo. Con esto empezó a ser convocado a selección mexicana, llegando a debutar con el Tri en octubre de 2021 en un amistoso contra Ecuador. Parecía que Zendejas sería jugador de selección mexicana por muchos años, pero en agosto de 2022 llegó el problema. La FIFA sancionó a selección mexicana por convocar a Zendejas, argumentando que el jugador no había hecho la solicitud del cambio de selección. La FIFA multó a la federación por convocar a Zendejas en violación del reglamento. A principios de 2023, el ya jugador de la América fue convocado a la selección mayor de Estados Unidos por primera vez, aunque desde su primer convocatoria en enero de 2023, Zendejas únicamente ha jugado 11 partidos. Un jugador que en la actualidad ayudaría bastante a selección mexicana, pues desde hace varios años viene siendo de lo mejor de la América. Seguimos con Roberto Nurce, delantero nacido en 1983 en Cuernavaca, Morelos. A lo largo de su carrera fue goleador principalmente en la Liga de Ascenso, siendo uno de los goleadores históricos de esta división. Nurce debutó en 2002 con Colibríes de Morelos y después pasó por más de 15 equipos, prácticamente todos de la Liga de Ascenso, como Querétaro, León, Celaya, Veracruz, Dorados y Mineros. 3 veces fue campeón de goleo de la Liga de Ascenso, en 2014 con Correcaminos, en 2015 con Dorados y en 2016 con Mineros. A pesar de su constancia, nunca recibió una oportunidad en selección mexicana. Sin embargo, por parte de su padre, Roberto contaba con raíces panameñas, lo que le abrió la puerta a representar a Panamá. Así fue como en 2014, a sus 30 años, Nurce debutó con la selección canalera. Aunque no fue titular indiscutible, se convirtió en un jugador recurrente en las convocatorias, participando en partidos de eliminatorias mundialistas, Copas Oro y partidos amistosos. En total llegó a jugar 20 partidos y anotó 3 goles con Panamá. Pudo haber sido convocado al Mundial de Rusia 2018, estuvo en la prelista, pero ya en la lista final no fue incluido. Pasamos ahora con Edgar Castillo, lateral izquierdo que nació en Nuevo México en 1986, pero es de padres mexicanos. Su carrera profesional comenzó en México, debutando en 2006 con Santos Laguna, donde fue campeón de liga en 2008. Más tarde jugó en equipos como América, San Luis, Puebla y Tijuana, además de una larga trayectoria en la MLS con clubes como Colorado Rapids y New England Revolution. Al inicio de su carrera internacional, Castillo representó a México en selecciones menores y debutó en la selección mayor en 2007 bajo el mando de Hugo Sánchez. Sin embargo, Castillo nunca logró consolidarse como titular y tras la falta de oportunidades tomó la decisión de cambiar de federación, ya que al haber nacido en Estados Unidos tenía la nacionalidad. En 2009 la FIFA aprobó su cambio de selección y a partir de ese momento pasó a vestir la camiseta de Estados Unidos. Con las barras y las estrellas jugó entre 2009 y 2016, participando en torneos como la Copa Oro 2013 y partidos de eliminatoria mundialista. En total acumuló alrededor de 18 partidos con la selección estadounidense, en los que dio 3 asistencias.
Antonio de Jesús López nació en 1997 en Ciudad de México, entró a las fuerzas básicas del América y debutó con el primer equipo en 2018, con las Águilas llegó a ser campeón de la Copa MX en 2019 y jugó algunos partidos de liga, pero nunca logró consolidarse como titular. Su abuelo materno era guatemalteco, por lo que eso lo hizo elegible para poder representar a la selección de Guatemala. Antonio López debutó oficialmente con la selección guatemalteca en 2020 y fue justo en un amistoso contra México en el Estadio Azteca. Al salir del América tuvo un breve paso por Necaxa y desde 2022 juega en el fútbol de Guatemala, primero con el Municipal, luego en Comunicaciones y actualmente a sus 28 años en la Ciudad de México juega en el Xelajú. En total con la selección de Guatemala ha jugado 26 partidos, no ha anotado goles y ha dado 2 asistencias, aunque desde enero de 2024 no es convocado. Otro mexicano que juega para otro país es Daniel Ajoud, canterano de Monterrey que debutó profesionalmente en 2018. El delantero nació en Veracruz, pero es de ascendencia libanesa por parte de su padre, por lo que desde pequeño tuvo doble nacionalidad. Ajoud no recibió muchas oportunidades en Rayados, a pesar de que respondía con goles cada que lo metían. Pasó por equipos de la Liga de Expansión como Tampico Madero y Atlante, donde fue figura y uno de los goleadores del equipo. Ese buen momento lo impulsó a tomar una decisión importante, representar a la selección de Líbano. En noviembre de 2022 aceptó el llamado oficial y debutó con la selección de Líbano en un amistoso contra Kuwait. Desde entonces ha jugado varios partidos internacionales, incluyendo la Copa Asiática 2024 en Qatar. El ahora jugador del Roda de la segunda división de Países Bajos sigue siendo convocado a la selección de Líbano, aunque en 10 partidos que ha disputado aún no se ha estrenado como goleador. Ahora vamos con William Yarbrough. El arquero nació en 1989 en Aguascalientes, hijo de padres estadounidenses que vivían en el país. Eso le dio la doble nacionalidad desde su nacimiento. Se formó en las fuerzas básicas de Pachuca, aunque su verdadero despegue llegó en León, donde fue figura y parte del histórico bicampeonato en 2014, siendo portero titular y uno de los más confiables de la Liga MX en esos años. Su gran nivel en León lo puso en la órbita de selección mexicana. Sin embargo, el Piojo Herrera, entrenador del Tri en ese entonces, declaró que había unos 5 o 6 porteros mejores que Yarbrough y por eso no lo estaba tomando en cuenta. En cambio, la selección de Estados Unidos, dirigida en ese entonces por Jürgen Klinsmann, sí lo convocó. Debutó con la selección de las Barras y las Estrellas en un encuentro ante Suiza. Yarbrough solía ser el portero suplente de Estados Unidos entre 2015 y 2016, pero tras la salida de Klinsmann en noviembre de 2016, no hubo otro técnico que confiara en él, por lo que el de Aguascalientes nunca más volvió a ser convocado. Lucas Romero nació en Durango en 2004, cuando su padre Diego Romero, futbolista argentino, jugaba en los Alacranes de Durango. A los pocos años se mudó con su familia a España, se formó en la cantera del Mallorca, club que lo debutó en 2020 a los 15 años. Romero pintaba para crack, en 2021 la Lazio lo fichó y ahí jugó por 2 años. Por haber nacido en México, Luca podía elegir representar al Tri, e incluso también pudo representar a España, pues al estar tantos años ahí, adquirió la nacionalidad. Sin embargo, desde muy temprano decidió jugar con la selección de Argentina, país de sus padres y el que siempre ha sentido como suyo. Pasó por las categorías juveniles del albiceleste y participó en el Mundial Sub-20 de 2023. A la selección mayor fue convocado por primera vez en la fecha FIFA de marzo de 2022, aunque no vio minutos. El Milan lo fichó en 2023, sin embargo no le fue bien. Fue cedido a la Almería y al Alavés, donde tampoco destacó. Por ello dejó de ser considerado por Argentina y en enero de este año, con apenas 20 años, dejó el fútbol europeo. Cruz Azul lo compró en casi $4 millones. Al estar ahora en el fútbol mexicano, se especuló que Romero pudiera cambiarse a la selección mexicana. Sin embargo, no ha hecho lo suficiente para ganarse una convocatoria. Desde que está en Cruz Azul únicamente ha hecho 4 goles y una asistencia en 31 partidos y ahora ya no juega ni para Argentina, ni para España, ni para México. Ricardo Pepi nació en El Paso, Texas en 2003, pero es hijo de padres mexicanos. Se formó en las fuerzas básicas del FC Dallas, donde se destacó por su capacidad goleadora. Fue convocado a selecciones juveniles tanto de Estados Unidos como de México. Debutó profesionalmente en 2019 y en 2021 se convirtió en uno de los delanteros más prometedores de Estados Unidos, anotando 13 goles en la temporada 2021. Tras esto, el Augsburgo de Alemania lo compró en más de $16 millones. Cuando estaba en ese gran momento, se hablaba sobre una posible convocatoria a selección mexicana rumbo al Mundial de Qatar, pero a pesar de sus raíces mexicanas, Pepi eligió representar a la selección de Estados Unidos desde el inicio. Debutó con la selección mayor en septiembre de 2021 con apenas 18 años. El actual delantero del PSV Eindhoven ha marcado 13 goles y ha dado 3 asistencias en 33 partidos con la selección de las Barras y las Estrellas. Finalmente terminamos con Oumar González, uno de los casos más curiosos. González nació el 25 de febrero de 1998 en Camerún. Desde joven se trasladó a Francia, donde se formó en clubes como el Metz y el Rodez. En 2021 el defensa fichó por el Ajax de la Ligue 1 y en 2023 se unió al Al Raed de Arabia Saudita. Lo que hace único a Oumar González es su apellido. Resulta que fue adoptado por una familia mexicana, lo que le otorgó el apellido González y la nacionalidad mexicana. En 2023, a sus 25 años, debutó con la selección de Camerún y fue justamente en un partido amistoso
amistoso contra México que terminó 2-2. Desde entonces ha jugado 8 partidos con la selección de Camerún, incluidos 2 partidos de la Copa Africana de Naciones 2024. Lamentablemente, después de ese torneo no ha vuelto a ser convocado, no le fue bien en el fútbol de Arabia Saudita y para esta temporada a sus 27 años se quedó sin equipo. Esto es todo por el video de hoy. Comenta qué otros jugadores faltó mencionar. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.